Buenos días. En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las 11 horas del día 20 de mayo del año 2010, fecha y horas fijados en la casación número 4/2010 del índice del Tribunal Colegiado de Casación del Supremo Tribunal de Justicia, para que tenga verificativo la audiencia que prevé el artículo 418, último párrafo, en relación con el artículo 428, ambos del Código de Procedimientos Penales, a efecto de dar lectura a la resolución convocada el pasado 17 de mayo del año en curso, dentro del recurso de casación interpuesto por el agente del Ministerio Público, relativo al juicio oral número 11/2010, en el que se dictó sentencia absolutoria en fecha 3 de mayo del presente año a Sergio Rafael Barraza Bocanegra, dentro del proceso que se le siguiera por el delito de homicidio agravado que se dijo cometido en perjuicio de quien en vida llevó el nombre de Rubí Marisol Fraire Escobedo. La presente audiencia será presidida por el Tribunal de Casación, integrado por los magistrados Flor Mireya Aguilar Casas, Roberto Siqueiros Granados y José Alberto Vázquez Quintero, este último en carácter de presidente. Por lo que le solicito a los presentes apagar sus teléfonos celulares, así como guardar el debido decoro y respeto dentro de la presente sala de audiencia. De lo contrario, podrá ordenarse el desalojo de la misma. Esto de conformidad con lo establecido en los numerales 323 y 329 del Código Procesal Penal. Solicito a los presentes, por favor, ponerse de pie para recibir a los magistrados. Buenos días. Buenos días, tomen asiento, por favor. Bien, como ya ha sido anunciado, a las 11 horas con 7 minutos de este día, 20 de mayo de 2010, se reinicia la audiencia convocada el 17 de los corrientes en base al cardinal 426, relacionado directamente con el numeral 418 del Código de Procedimientos Penales, con la finalidad de resolver las cuestiones planteadas en el toca número C-04/2010, concerniente al recurso de casación interpuesto por el agente del Ministerio Público, licenciado Edgar García Urueta, contra la sentencia absolutoria que el 3 de mayo de 2010 dictaron por unanimidad en el juicio oral número 11/2010 los jueces licenciados Rafael Baudí Jurado, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Catalina Ochoa Contreras. Presidiendo esta última, derivada de la acusación formulada contra Sergio Rafael Barraza Bocanegra por el delito de homicidio con penalidad agravada cometido en perjuicio de quien en vida respondió al nombre de Marisol Fraire Escobedo. Para efectos del registro correspondiente, solicito a los intervinientes que se individualicen. Por el Ministerio Público. Sí, licenciado Noel Rodríguez Vargas, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Mixta para la investigación de homicidio de mujeres, con datos y formas de notificación ya registrados ante esta sala. Gracias. Buen día, Edgar García Urueta, con domicilio y forma de notificación ya registrados en este tribunal. Gracias. Ernesto Jauregui Venegas, también con datos de identificación ya registrados. Gracias. Marisela Escobedo Ortiz, víctima. ¿La acusadora coadyuvante no se encuentra? No. Bien. Por la defensa. Joel Meneses Hernández,
defensor público, con domicilio y forma para los videos ya registrados. Gracias. Buenos días. Como auxiliar de la defensa, licenciada Marta Elena Cervantes Parra, defensor público, con formas para notificación ya establecidas ante este tribunal. ¿Se encuentra el sentenciado? No se encuentra. Bien. En el segmento anterior se le concedió la palabra al fiscal, quien a través de varias diapositivas básicamente reiteró los agravios presentados por escrito, peticionando que se revocara y reemplazara la resolución impugnada. Igualmente, el defensor público hizo uso de la palabra solicitando la confirmación de la decisión recurrida, retomando medularmente los argumentos expuestos por los jueces orales para sustentar los alegatos de contestación. La acusadora coadyuvante, al hacer uso de la voz, volvió a señalar casi la totalidad de los motivos de inconformidad presentados por escrito. La madre de la víctima, al tomar la palabra, manifestó su repudio respecto a la decisión absolutoria, solicitando la revocación y reemplazo de la misma. En cuanto al derecho de réplica y contrarréplica, los intervinientes, en resumen, sostuvieron sus posturas. El segmento anterior de esta audiencia se suspendió en base a las disposiciones mencionadas. Por tanto, estando dentro del término de ley para el pronunciamiento de esta sala de casación, se procede a exponer la sentencia respectiva en base a los siguientes considerandos. Primero, en términos del numeral 401 del Código de Procedimientos Penales, contrario a lo estimado por el defensor, son fundados y operantes los agravios de los casacionistas, pues tales críticas tienen sustento en el reproche de los defectos que les causó la afectación, sin que esta declarativa signifique quebranto al diverso cardinal 408 de la Ley Procesal en cita, pues este colegio en ninguna parte de la resolución que hoy se emite ha extendido los motivos de disenso a solicitudes no peticionadas por los recurrentes. Respecto al primer agravio, la sentencia que hoy se analiza, tal y como lo afirma la institución inconforme, efectivamente es incongruente, puesto que en el octavo apartado los jueces orales tuvieron por demostrados 3 hechos consistentes en: inciso A, que el acusado vivió en unión libre con la menor Rubí Marisol Fraire Escobedo, quien tenía 16 años de edad, con la cual había procreado una hija de nombre Heidi Rubí. Inciso B, que los días 18 de junio y 1 de julio de 2009, en un basurero clandestino ubicado en la colonia fronteriza Baja, agentes de la Policía Ministerial y elementos de servicios periciales habían encontrado 39 restos óseos parcialmente incinerados, los que al someterse a estudio científico se esclareció pertenecían a la mencionada víctima. Inciso C, que la médico legista Alma Rosa Padilla no pudo establecer la causa de muerte. Estimaron que tales aspectos se demostraron mediante las declaraciones de Marisela Escobedo Ortiz y Alejandro Fraire Escobedo, madre y hermano respectivamente de la persona afectada, con el dicho de Mónica Lorena Arias Hernández, esposa de este último, además del testimonio de Ruth Denise y Diana Berenice, de apellidos Lara Marmolejo, citando para los mismos efectos las declaraciones de Raúl Mora Moreno, Luis Raúl Arreola Robledo, Liliana Dorantes Ortega, Alberto Peña Rodríguez, César Daniel Rivas, la perito médico legista antes mencionada y por último con la copia certificada del acta de Rubí Marisol que precisa el 2 de octubre de 1991 como fecha de su nacimiento. Y pese a ello, declararon no haber encontrado demostrado más allá de toda duda razonable la conducta atribuida a Sergio Rafael Barraza Bocanegra, consistente en que entre los días 28 y 30 de agosto de 2008 haya golpeado a la mencionada víctima, para lo cual razonó: 1. Que el único dato relativo a esos golpes se redujo a la comunicación de los agentes de policía municipal que se constituyeron en el domicilio en que supuestamente ocurrieron los hechos sin haber encontrado rastros de sangre o desorden alguno. 2.
que lo expresado por el acusado a Raúl Mora Moreno en la entrevista de 17 de junio y a Rafael Gómez Rojas el 30 de agosto de 2008 se reducía a una sola fuente, esto es, lo dicho por Sergio Rafael Barraza Bocanegra. Además agregó un dato dubitable consistente en que según el dicho de Marisela Escobedo Ortiz, tenía fama de no decir la verdad y alardear. 3. De lo expuesto por Ángel Gabriel Valles Maciel, estimó que de acuerdo a su declaración, el acusado había ultimado a su pareja mediante disparos de arma de fuego, lo cual estaba en contradicción con otra prueba de la misma fuente de la que se deducía diversa forma de acción homicida, concretizada a golpes, lo cual condujo al tribunal oral a decir que en alguna de esas versiones el acusado había mentido y al ignorarse en cuál de ellas ninguna podía tenerse como cierta. 4. Finalmente expuso que Sergio Rafael se asiló en su derecho a no declarar en juicio, razón por la cual sus relatos anteriores no podían ser valorados, ya que de proceder de esa manera se haría nugatorio su derecho a guardar silencio, garantía que no sería posible si fuera permisible introducir los relatos previos hechos por el imputado, agregando que también se quebrantaría el contenido del artículo 333 del Código de Procedimientos Penales, que ordena que la prueba que sirva de base para la sentencia debe ser rendida durante la audiencia de debate, con las salvedades que la ley establece, las cuales no eran aplicables en el caso a examen. Luego, en el 9º punto de la sentencia revisada, declaró la inexistencia del delito de homicidio agravado contenido en los artículos 123, 125 y 126 del Código Penal, afirmación que construyó retomando los relatos de Marisela Escobedo Ortiz, Alejandro Fraire Escobedo, Mónica Lorena Arias Hernández, Ruth Denise y Diana Berenice de apellidos Lara Marmolejo, otorgándoles valor probatorio porque los sucesos relatados por ellos fueron captados mediante sus sentidos, eran coincidentes y no había datos que los tornaran inverosímiles, al lado de las declaraciones de Raúl Mora Moreno, Luis Raúl Arriola Robledo, Liliana Dorantes Ortega y Alberto Peña Rodríguez, los cuales, dijo, demostraban el hallazgo de los restos óseos ya mencionados, concediéndoles valor al no encontrar contradicciones internas ni externas, además de que habían sido las personas que recuperaron tales vestigios, les constaban personalmente los hechos y no existía prueba alguna en su contra. Por otra parte, no detectaron en ellos interés en falsear los hechos. En orden a César Daniel Muñoz Rivas, le concedieron crédito respecto a su estudio de cotejo entre las piezas recuperadas y la muestra de mucosa oral obtenida de la hija de Rubí Marisol Fraire Escobedo, determinante del parentesco sanguíneo entre ellas, pues su examen no se oponía a ningún otro dato y en su estudio genético explicaba claramente el procedimiento seguido, además de que no se contenía ningún dato que les revelara el propósito de falsear los hechos. Con todo ello, dijeron, se acreditaba que esta última murió el día 29 de agosto de 2008, dado que en esa fecha fue vista por última vez por Ruth Denise Lara Marmolejo. Al valorar lo expresado por Rafael Gómez Rojas, dijeron que su dicho no contradecía ningún otro elemento de prueba, además de que les constaban los hechos narrados en su declaración. No obstante, concluyeron que era ineficaz para demostrar que el acusado hubiera golpeado a la menor, debido a que ese ataque no lo había percibido por sus sentidos. Argumento del que no participa esta sala en razón de que los jueces orales expusieron los motivos por los cuales daban crédito a este testigo en cuanto a que su dicho no estaba en contradicción con ningún otro elemento de prueba y además le constaba personalmente el relato que ante él hizo Sergio Rafael, quien le afirmó haber golpeado a su pareja y con independencia que no hubiese presenciado tales hechos, como luego se verá, ello no fue un motivo suficiente para negar la eficacia probatoria en cuanto a tener por demostrada la responsabilidad de éste. Tampoco es atendible lo expresado por el defensor, considerando que Rafael Gómez Rojas no hizo alusión a haberle prestado el vehículo marca Ford tipo van al acusado para que lo utilizara en el traslado del cadáver de su pareja al lugar en que lo tiró, toda vez que la omisión de ese dato no elimina el resto de las circunstancias aportadas por el testigo y tampoco significa que no haya ocurrido. Y por otra parte, la existencia de esa unidad motriz aparece acreditada mediante el dicho de Ángel Gabriel Valles Maciel.
En cuanto al testimonio producido por este último, los jueces utilizaron el mismo argumento en el sentido de que no presenció el embate homicida, criterio que la sala encuentra carente de fundamento, en virtud de que lo expresado por Valles Maciel no tiene intermediación entre él y el acusado. Distinto sería si entre el testigo y el autor del delito hubiera mediado otra persona, de manera que el origen de la percepción es directo, en razón de que tuvo a la vista a Barraza Bocanegra cuando éste le contó que había matado a su pareja y de viva voz escuchó tal versión. Por lo que entonces la imputación de tal ateste tiene valor de indicio que, ligado a otros elementos de convicción, en conjunto forman un cuadro procesal que permite arribar a la plena certeza de que aquel fue el autor del homicidio de Marisol Fraire Escobedo. Por otra parte, el tribunal oral, en el 8º punto de la sentencia recurrida para descalificar a Ángel Gabriel, utilizó razonamiento diverso, consistente en que éste discrepa de lo dicho por los otros declarantes, quienes afirman que Barraza Bocanegra dijo haber golpeado en la cabeza a la víctima, mientras que aquel dio a entender que la muerte se produjo por disparos de arma de fuego, de lo que se advierte que los jueces oscilaban entre distintos argumentos que denotan una valoración titubeante y por ello incorrecta. En otro orden de ideas, el Tribunal de Casación observa que en este segmento de la sentencia también le dio valor a lo expuesto por Lorenzo Antonio Treviso Ruiz, en el sentido de que mediante su relato se demostró que Rafael Gómez Rojas adquirió de él un vehículo tipo van de 6 puertas color crema que estuvo en su poder hasta el mes de noviembre de 2008, concediéndole credibilidad al no advertir pruebas que lo hicieran inverosímil ni encontrar interés alguno por falsear la verdad, empero le restó eficacia para probar que el acusado atacara a su pareja y luego la quemara, razonamiento que no solamente es incongruente como lo criticó el Ministerio Público, sino insólito, ya que dicho testimonio fue ofrecido solamente para acreditar la existencia del vehículo del que se menciona sirvió para trasladar el cuerpo de la víctima, por lo que jamás se podría esperar que hubiese relatado el evento delictivo. En cuanto a lo expuesto por Luis Raúl Arreola Robledo, Gabriel Atay de Gameros y Juan Manuel Arguijo, no dudó en darles crédito en el sentido de haber escuchado del acusado que había sorprendido a su pareja sosteniendo relaciones sexuales con otro sujeto y que los había golpeado hasta matarlos, puesto que eran coincidentes en tales afirmaciones, las cuales no estaban controvertidas ni mostraban interés en falsear los hechos, pero insistió en su insuficiencia para demostrar que ese día efectivamente aquel hubiera sorprendido a la víctima teniendo relaciones sexuales con otro hombre y los haya golpeado para luego tirar sus cuerpos, ya que no les constaban esos hechos por no haberlos presenciado. Esta sistemática razón hace incongruente la conclusión a que arriban los jueces orales, en tanto que fusionaron en un solo aspecto dos áreas distintas de la prueba testimonial, toda vez que este ritual probatorio implica una doble investigación. La primera, relativa a la veracidad del testimonio, o sea, el aspecto subjetivo del relato, de lo que no hubo duda, pues estos declararon que lo dicho ante ellos por los testigos efectivamente era cierto. La segunda indagación está dirigida a la credibilidad del testimonio, esto es, el aspecto objetivo o contenido de la declaración, de manera que el primer requisito quedó cubierto en el momento en que los jueces valoraron todos los relatos, exponiendo que lo dicho por ellos era resultado de una percepción personal derivada del contacto con el acusado, además de no encontrar evidencia de propósito tendiente a falsear los hechos. En esta tesitura fue incorrecto que el Tribunal de Primera Instancia descalificara los atestes argumentando falta de expectación del ataque homicida, dado que el contenido de sus relatos estaba sujeto a otro tipo de cuestionamiento, consistente en analizar si lo dicho por el sentenciado era verosímil y había probabilidad de que hubiera ocurrido de la forma en que lo dijo, conclusión que esta sala estima completamente creíble, dado que la experiencia revela, porque así ha ocurrido en el mundo fáctico, que un varón prive de la vida a su pareja o viceversa, y que el deceso sea producido por golpes que causen traumatismos en una región del cuerpo de suyo altamente vulnerable, como lo es la extremidad encefálica, los que, propinados con cierta intensidad, pueden provocar la pérdida de la vida. Y esto es así porque el móvil aducido explica un ataque de esa naturaleza.
sobre todo que de acuerdo al dictamen que obra en autos, la fragmentación de los huesos del cráneo puede entenderse en función de una de las hipótesis de muerte que consideró la médico legista Alma Rosa Padilla Hernández. Esto es, debido a que en la cavidad craneana de la afectada se produjeron fisuras que al ser sometidas al fuego hicieron que ésta estallara fragmentándose, explicación que excluye al resto de las probables causas, ya que de no haber ocurrido de esta manera, el fuego causaría explosión, liberando la materia contenida por un solo orificio, o también debido a que las piezas óseas, al quedar carbonizadas, se fragmentaran. De este modo, lo afirmado por los testigos respecto a la revelación hecha por Sergio Rafael Barraza Bocanegra era completamente creíble, siendo aplicable al particular el criterio emitido por los tribunales colegiados de circuito en la octava época con número de registro 213.300, cuyo rubro y texto es el siguiente: testimonial, análisis y valoración de la prueba. Para hacer un correcto análisis y valoración de una prueba testimonial, no es suficiente referirla en forma abstracta, sino que debe ser objeto de un cuidadoso examen con la conclusión a que se llegue. En otras palabras, es de explorado derecho que las declaraciones de quienes atestiguan en un procedimiento judicial deben ser valoradas por el juzgador, teniendo en cuenta tanto los elementos de justificación concretamente especificados en las normas positivas de la legislación aplicable, como todas las demás circunstancias objetivas y subjetivas que mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio conduzcan a determinar la mendacidad o veracidad del testigo sub iudice, habida cuenta que el testigo no solo es el narrador de un hecho, sino ante todo de una experiencia por la que vio y escuchó, y por ende su declaración debe apreciarse con tal sentido crítico. Por otra parte, la valoración de la prueba testimonial implica siempre dos investigaciones. La primera, relativa a la veracidad del testimonio, en la que se investiga la credibilidad subjetiva del testigo, y la segunda investigación es sobre la credibilidad objetiva del testimonio, tanto de la fuente de la percepción que el testigo afirma haber recibido, como en relación al contenido y la forma de la declaración. Así pues, tiene razón la institución inconforme al calificar de incongruente la razón esgrimida por los jueces para desechar la prueba testimonial de todos aquellos que dijeron haber escuchado del acusado que había matado a su pareja y posteriormente incinerado su cuerpo, toda vez que, no obstante haber otorgado valor a lo dicho por aquellos, puntualizando las circunstancias subjetivas por las cuales les merecían convicción, contradictoriamente los rechazó por no haber estado presentes el día de los hechos en el lugar de los mismos. Conclusión equivocada, debido a que tal razonamiento conduce en línea recta a reducir la comprobación del delito y la responsabilidad del autor solo en aquellos casos en que existan testigos que hayan presenciado el evento delictivo, lo que carece de toda lógica, dado que el injusto es un hecho reprobado por la ley en el que su autor generalmente busca la clandestinidad para ejecutarlo. Es decir, en la mayoría de los delitos, el responsable procura relevarse de la sanción legal, de manera que el argumento descalificante en el sentido esgrimido por los jueces subsanó indebidamente la inactividad del defensor, puesto que era éste quien en todo caso debió evidenciar algún motivo que hiciera dudar del contenido de los atestes, dado que estos ante los jueces dijeron con toda claridad que el relato del ataque homicida lo captaron teniendo a la vista al acusado y escuchándolo de viva voz decir que él había matado a su pareja para después incinerarla. Un testimonio en esas condiciones no debió desecharse por el solo hecho de no haber presenciado el evento, ya que para efectos de la convicción buscada resultaba útil el dicho de cada uno de los deponentes que escucharon decir personalmente al acusado que había ejecutado el embate homicida. En esa virtud fueron testimonios directos cada uno de ellos, convertidos en indicios varios que conducían a la misma conclusión. Esto es, que Rubí Marisol fue privada de la vida por una acción ajena a su voluntad. No debe perderse de vista que los testigos Rafael Gómez Rojas, Gabriel Atay de Gameros, Juan Manuel Arguijo, Ángel Gabriel Valles Maciel y el agente Raúl Mora Moreno
escucharon la versión autoincriminatoria del acusado en diversas fechas, lo que les otorga mayor peso probatorio, dado que la experiencia revela que quien acepta la comisión de un delito luego reflexiona sobre las consecuencias legales de su acción, absteniéndose de propalar ante otros el mismo suceso, si no es que además se retracte. Sin embargo, haberlo repetido en distintos momentos consolida que era cierto su reconocimiento y por tanto fue incorrecto descalificar su eficacia convictiva bajo el aludido argumento. De manera que la Sala de Casación coincide con el agravio esbozado en el sentido antes dicho y concluye declarando fundada y operante la crítica relativa al desatino en que incurre el tribunal emisor de la resolución impugnada, ya que los jueces orales justipreciaron uno a uno los órganos de prueba producidos ante ellos sin dudar del aspecto subjetivo que entraña su declaración, para posteriormente, utilizando un argumento improcedente, eliminar la convicción objetiva de su relato. 2. El segundo agravio, consistente en que el tribunal oral violentó las pautas de valoración probatoria al no haberse ceñido a las reglas de la lógica, a las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos, diciendo que la conclusión relativa a la inexistencia del homicidio pugna con la sana crítica, ya que si bien no hubo determinación de la causa de muerte de Rubí Marisol Fraire, tal y como lo dijo la médico legista, esa afirmación fue incorrecta, puesto que tuvo por acreditado un hecho negativo, toda vez que fue indebido declarar probada la incomprobación de la causa de muerte, así expresado por los jueces, ya que efectivamente el reconocimiento de estos de que el deceso de Rubí Marisol ocurrió el 29 de agosto del año 2008, no debió truncarse en esa única afirmación, debido a que en el caso que nos ocupa existen indicios que descartan que haya muerto por acciones propias de la víctima o bien por causa natural, en tanto que la experiencia no permite deducir una hipótesis al respecto, pues el mundo de los hechos no revela que una mujer de 16 años, teniendo buena salud, fallezca por causas inherentes a su voluntad. Por otra parte, la hija procreada por ambos descarta la posibilidad de un suicidio, con todo y que la convivencia entre los protagonistas estuviera plagada de enfrentamientos, pues el afecto hacia el infante habría sido impedimento para una autoagresión. Además de que el sitio en el que se encontraron sus restos y la complejidad del hallazgo reflejan diáfanamente que alguien privó de la vida a la afectada, llevando a cabo una acción posterior tendiente a desaparecer los vestigios del homicidio. Más aún, no es normal que una persona como la víctima, sin más, pierda todo contacto con amigos y familiares, especialmente con su hermana de nombre Jessica, con la que se dice mantenía mayor cercanía. Luego, la única explicación lógica apunta a la existencia de un impedimento físico que obstaculizara su vida de relación, o bien la muerte, como finalmente indican un sinnúmero de indicios que en conjunto permiten arribar no solo a esta última conclusión, sino que el deceso deviene de una causa externa a la voluntad de la víctima, según se puede constatar del dicho de la progenitora, que contiene múltiples datos entre los cuales es posible concretizar los siguientes. Inciso A. La oposición de la madre respecto de la relación entre Sergio Rafael Barraza Bocanegra y Rubí Marisol Fraire Escobedo, debido a sus discrepantes edades y de la que surgieron situaciones ríspidas entre aquella y el primero, al punto de tener forcejeos físicos con el acusado, agudizándose por la tercera semana de agosto de 2008, lo que motivó a Marisela Escobedo Ortiz a iniciar la búsqueda directa de su hija en los primeros días de enero del año siguiente, teniendo un diálogo inicial con Wendy Daniela Bocanegra, la cual en alguna de esas entrevistas le dijo que la explicación de Sergio acerca de la ausencia de Marisol fue que se había ido con otro, pero que la hija de ambos permanecía al lado de este último. Inciso B. Las entrevistas que tuvo con Leticia Bocanegra Ríos, madre de Sergio Rafael Barraza Bocanegra, la cual le confirmó que Heidi se encontraba a su lado y le dio la misma explicación sobre la ausencia de Rubí, esto es, que se había ido con otro hombre, admitiendo que la niña estaba con ella desde los últimos días de septiembre u octubre, que por sospechas nacidas del intercambio de información continuó acudiendo a la casa de la madre para tener contacto con su nieta y proporcionarle ayuda económica,
percatándose que había un altar con varias fotografías, lo que generó en ella indicios sobre la muerte de su hija, pues sabe que los altares se colocan cuando las personas ya no viven. Inciso C, que Sergio Rafael se comunicó vía telefónica y entre los cuestionamientos que le hace sobre el paradero de Rubí, le dijo que lo había abandonado yéndose con otro hombre desde el día 20 de noviembre. Al día siguiente se entrevistó personalmente con él y le volvió a decir lo mismo. Incluso proporcionó características físicas del sujeto que invocaba y que al estar presente su madre se percató de algunas contradicciones entre ellos, ya que éste argumentaba como fecha del abandono la citada data, mientras que aquella le había externado que desde septiembre o octubre tenía con ella a Heidi. Inciso D, que en los últimos días de enero de 2009 decidieron ampliar la búsqueda mediante la colocación de volantes en la colonia 16 de septiembre en los alrededores de la casa de Leticia, ofreciendo una gratificación, dándose cuenta que esta iba detrás de su hija Jessica quitando y destruyendo dichos anuncios, acción que fue censurada por esta, recibiendo en contestación que no tenían que hacer tanto escándalo y que si ella se lo proponía podrían encontrar a su hermana. Inciso E, que el día 30 de agosto por la mañana les habló Ángel Gabriel Valles Maciel señalándole un sitio para entrevistarse y al localizarlo abordó el automóvil pidiéndoles que se alejaran del lugar hacia el centro de la ciudad para mayor tranquilidad, agregando que después de anunciarle que le daría informes respecto de su hija, les narró que un día, a mitad del año por el mes de agosto, frente a un grupo de jóvenes, llegó Sergio Rafael y les pidió ayuda para trasladar unos muebles que lo acompañaron su hermano de nombre Andy Alonso Barraza Bocanegra y otra persona a quien identifica como Marcelino, que al regresar estos, el primero textualmente le dijo, qué gacho este vato, se quebró a su ruca, que incluso Andy reprobaba el comportamiento del acusado y se había separado de él para no tener problemas, recurriendo a otro hermano de nombre David para que le ayudara a tirar el cadáver. Dice además que más tarde volvió Sergio Rafael y les confirmó que efectivamente había encontrado desnuda a su pareja con otra persona y la había matado, para después tirarla en las proximidades de unas marraneras, que la había colocado en un tambo de basura y luego le prendió fuego. Amenazando a todos los presentes con matarlo si se peineteaban. Inciso F, que también tuvo informes de otra persona que dijo ser suegro de Andy Alonso Barraza, el cual le informó que se hizo sabedor por que el acusado había sido quien ultimó y quemó a Rubí, que según la afirmación de la madre vive en la vecina ciudad del Paso, Texas. Inciso G. Luego también el relato de Marisela Escobedo da cuenta de las entrevistas que tuvo con Verónica Rodríguez, pareja anterior de Sergio Rafael, quien le dio noticias sobre Jesús Obed Saldívar, amigo del acusado y con quien igualmente se entrevistó a fin de obtener datos relativos al paradero de aquel, que finalmente se enteró que fue detenido en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, y según supo, se le trasladó a esta ciudad admitiendo haber asesinado a su hija, arrojándola después en las proximidades al Camino Real, cerca de unas marraneras, sitio en que incineró su cuerpo. Así pues, si el tribunal ignoró el relato de la madre en el que hizo un profuso desarrollo histórico de las pesquisas que realizó para conocer el paradero de Rubí, después de aproximadamente 4 meses en que aquella no frecuentaba al grupo familiar, es evidente que desatendió las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, ya que todos estos datos ponen de relieve que la búsqueda de la ascendiente fue de tal intensidad que coadyuvó de manera eficaz a la indagación de estos hechos y que en efecto debieron haber sido tomados en cuenta porque en conjunto constituían indicios que apuntaban a la conclusión de que la menor había sido privada de la vida y no solamente eso, sino que el autor de tal conducta había sido su pareja, en razón de que, primero, previo al 29 de agosto de 2008, el acusado mostró sistemáticamente oposición a que la menor se siguiera relacionando con sus familiares. 2. Que esa actitud generó marcadas diferencias entre la ascendiente de la persona fallecida y Sergio Rafael Barraza Bocanegra.
3. Que en las fechas en las que el mismo tribunal oral dijo que Rubí Marisol había muerto, Sergio Rafael dejó de trabajar en el taller de Marisela, lo que sugiere una seria sospecha de autoría delictiva por parte de este, ya que la experiencia revela que quien comete un delito busca separarse del lugar de su comisión y su contexto. 4. Jessica Fraire, hermana de la víctima, dejó de tener comunicación con la Oxisa por aquellas fechas y se lo hizo saber a su madre, lo cual deja entrever que había una fuerte relación entre ellas, de tal manera que la ausencia le resultó sospechosa. 5. La hija de los protagonistas de estos hechos aparece al lado del acusado, de manera que es de mayor lógica pensar que fue él quien tuvo el último contacto con la víctima, en cuyo caso cobra mayor probabilidad que éste la haya ultimado sobre la explicación de abandono que diera, dejándole a su lado la niña. 6. Que el acusado siempre utilizó la misma argumentación ante los familiares de la Oxisa, en el sentido de que ésta lo había abandonado. 7. La incongruencia de fechas entre la que Sergio Rafael precisó como dato de abandono, el 20 de noviembre de 2008, y la diversa expuesta por su madre, ubicándola en los meses de septiembre u octubre del mismo año. 8. El indicio relativo a que alguno de los volantes colocados en los postes de las inmediaciones de la casa del ascendiente del acusado fueron destruidos de la manera en que Jessica Fraire se lo explicó a su madre. 9. Lo manifestado por el testigo Ángel Gabriel Valles Maciel, quien le expuso la forma en que Barraza Bocanegra le contó que había matado a su pareja y cómo se deshizo de su cuerpo. No atender todos estos indicios entrañó quebranto al contenido de los cardinales 20, 330 y 333 del Código de Procedimientos Penales, como lo argumentó la institución inconforme, omitiendo la sana crítica, no solamente de los ya mencionados, sino de otros más que en breve puntualizaremos, dado que este último numeral obliga a hacerse cargo en la motivación de toda la prueba producida en la audiencia, con independencia de la eficacia que le pudiera otorgar. Sin embargo, simplemente fueron omisos respecto a tal deber, no obstante que dichos datos eran fácilmente deducibles de las máximas de la experiencia, toda vez que si existe una técnica de valoración de pruebas que dé mayor cabida a la sana crítica, son precisamente los sistemas acusatorios penales, en tanto que en estos se prescinde del imputado como órgano de prueba, ya que dicho método sujeta la ponderación de los órganos de convicción a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. Dentro de la sana crítica, el juez puede resolver sobre el valor del elemento probatorio al margen de casuísticas e impertinentes ataduras legales, pero en su fallo habrá que exponer puntualmente las razones que le asistieron para valorar la prueba en la forma en que lo hizo. En esta técnica no hay dictadura legal ni judicial, únicamente existe apreciación científica respecto de cada elemento relativo al acreditamiento de los hechos sobre los cuales versó el proceso. Sin que le asista la razón al defensor cuando al contestar los agravios afirma que los jueces obraron en estricto apego a lo dispuesto en los artículos anteriores, pues es palmaria su omisión de enlazar cada uno de los indicios destacados para concluir no solo asegurando la muerte de la Oxisa, sino también su origen homicida. La sana crítica es el método mayormente ligado con los sistemas indiciarios, que son los mecanismos más aptos para llegar a la certeza. En un sistema de valoración legal, la premisa mayor del silogismo surge de la disposición legal, pero aquella puede carecer de la universalidad requerida para la veracidad de la conclusión. Por el contrario, en un sistema de sana crítica, el juez toma la premisa de la ciencia o de la experiencia. Por tanto, capta con mayor exactitud y precisión el hecho humano. Desde luego que la valoración ha de ser razonada por el tribunal y la ausencia de esa actividad es contraria a las reglas de la lógica, causando el correspondiente agravio, como ocurre en el caso particular, puesto que los indicios hasta aquí destacados permitían concluir declarando una verdad legal distinta, fundada en aquellos y otros más que a continuación se concretizan. En efecto, no solo del relato de la madre es posible concluir afirmando la desaparición de Rubí Marisol, sino también de lo expuesto por su hermano, Alejandro Fraire Escobedo, quien dice que la última fecha en que vio a la víctima fue el 28 de agosto de 2008,
que al día siguiente acudió al lugar en que antes la había dejado y su hermana ya no salió de la casa, observando que ésta tenía una cadena con un candado. Lo significativo de esta manifestación consiste en que la víctima había estado cuidando al hijo del testigo y había expresado hacerlo al día siguiente, de manera que dicha desaparición tan cercana a la fecha en que falleció, según el propio tribunal, el 29 de agosto de 2008, conduce a entender que efectivamente la referida data es muy cercana a la fecha en que Alejandro refiere ya no vio a la afectada. Consecuentemente, esta manifestación debió vincularse a las fechas y hechos proporcionados por la madre, sumado a lo expuesto por Mónica Lorena Arias Hernández, quien da cuenta al tribunal de los mismos hechos y fechas, por lo que es inconcuso que Rubí Marisol desapareció del ámbito familiar un día antes de su muerte y ésta debió haber tenido origen en una conducta ajena a su voluntad. De otra manera, no se explica el abandono al núcleo familiar. Además, la mencionada fecha de muerte se constató con la declaración de Ruth Denise Lara Marmolejo, la cual declaró que el último día en que vio a Rubí fue el 29 de agosto de 2008, aseveración que debió adminicularse a lo expresado por Diana Berenice, de los mismos apellidos, quien señaló que la víctima estuvo viviendo en su casa en los últimos 3 días del mes de agosto, antes de su desaparición. En razón de tales medios, era posible declarar que la muerte del apasivo tenía origen en una conducta externa o ajena a su actuar, aspecto que habría colmado la estructura típica del delito de homicidio, pues conforme al cardinal 123 del Código Penal, en relación al numeral 126 del mismo ordenamiento, solo basta privar de la vida a una mujer o menor de edad, privación que necesariamente implica la acción de un ser humano cegando la vida de un semejante. Y aunque, si bien el mismo recurrente en sus agravios acepta que no se estableció pericialmente la causa de muerte, no menos cierto es que fue indebido concluir declarando la inexistencia del hecho punible que se atribuyó a Rafael Barraza Bocanegra, y esto es así por lo siguiente. Ciertamente, el homicidio es un delito que no exige, como sí ocurre en otros, de medios comisivos, en cuyo caso sí es importante para efectos de tipicidad que quede comprobado el elemento, el citado elemento, pero en aquel el resultado delictivo es producto de la acción homicida. No importaba saber la específica forma de matar de cualquiera de las dos citadas por los jueces, toda vez que ambas causan la muerte. Visto con objetividad, la necropsia es necesaria cuando concurren condiciones ajenas a la conducta del imputado, de las que se trata de dilucidar cuál es la causa de muerte, para excluir a los otros posibles implicados, lo cual no es el caso que nos ocupa, toda vez que el acusado es el ejecutor de las dos formas en que el tribunal lo dubitó. En tal caso, era intrascendente concretizar el mecanismo de muerte mediante dictamen pericial. Por ello, tiene razón la institución inconforme al razonar que la muerte de la menor siguió en forma inmediata al embate homicida, y por tal razón los jueces indebidamente fundaron parte de sus afirmaciones en el cardinal 124 del Código Penal. Crítica de la que participa la sala, toda vez que esta norma opera en aquellos casos en que la muerte ocurre días después de la causa que origina el daño en la salud. Ello también contralucido por el defensor cuando sostiene que no toda causa por ser anterior es el origen del efecto, ya que su razonamiento es equivocado, pues plantea una hipótesis completamente distinta que por ilógica no puede tomarse en cuenta. En esa perspectiva, el delito de homicidio, al ser de resultado, debió declararse comprobado mediante los indicios reseñados, toda vez que sería absurdo exigir autopsias en los casos en que, bajo el ánimo de obstaculizar la indagación del crimen, se desaparezca el cadáver a través de cualquier forma de destrucción, lo cual sería un obstáculo insalvable para la comprobación del delito, traduciéndose en manifiesta impunidad para la inmensa mayoría de conductas delictivas. Lo que es más, aún en sistemas de prueba tasada con reglas de comprobación específica para el delito en comentario, se prevé que en el caso en que no pudiera haber testimonio que condujera a la muerte de la persona y ante la desaparición del cadáver, es posible, mediante indicios razonables, se llegue a la certeza de tal injusto,
llevado al extremo de una completa destrucción del cuerpo, lo que no es el caso en estudio, ya que las evidencias encontradas permiten asegurar que éstas corresponden a Rubí Marisol. Si por otros datos se puede llegar a la misma conclusión respecto a la muerte, el órgano judicial puede, a fuerza de razonamientos lógicos, hacer tal declaración. Ideas que se constatan en el criterio emitido por los tribunales colegiados de circuito con número de registro 173.543 de la novena época, con el texto y rubro siguiente. Necropsia. Su falta de práctica no es obstáculo para la comprobación del cuerpo del delito de homicidio, cuando existen diversos indicios que son aptos y suficientes para demostrar cuál fue la causa de la muerte. Legislación del Estado de Chiapas. Del análisis conjunto de los artículos 105 y 106 del Código de Procedimientos Penales del Estado, se infiere que cuando la muerte de una persona sea causa de un homicidio, se requiere, además de la descripción del cadáver realizada por el funcionario que practique las diligencias, que 2 peritos médicos efectúen la necropsia al occiso, expresando con minuciosidad en el dictamen el estado que presenta y las causas que originaron el deceso. Sin embargo, lo anterior no significa que para la comprobación del cuerpo del delito sea indispensable practicar esta última diligencia, pues aun cuando existen reglas especiales para la acreditación de dicho ilícito, estas fueron establecidas con el propósito de facilitar las tareas de las autoridades investigadoras, pero no con el fin de que ineludiblemente se cumplimenten, lo cual se justifica con la circunstancia de que el propio legislador estableció en el último párrafo del artículo 124 del mismo ordenamiento que tal aspecto puede acreditarse con cualquier medio probatorio. Por ende, la ausencia de práctica de la necropsia no es óbice para la comprobación del cuerpo del delito de homicidio, cuando existen diversos indicios aptos y suficientes para comprobar cuál fue la causa de muerte. De la misma manera, los registros 302.149 y 311.282, así como 304.460 de la primera sala penal, en la cual se pronuncia lo siguiente: homicidio, comprobación del delito de la legislación de Guanajuato. Es infundado el alegato del quejoso en el sentido de que no se comprobó el cuerpo del delito de homicidio, del cual la sentencia de alzada lo declaró responsable, pues no se hizo la autopsia del cadáver y solo se encontró un esqueleto que no se ha identificado como el perteneciente al occiso, ni se agregó al proceso el acta de defunción del desaparecido, ya que el que obra en autos es falsa, porque si bien es cierto que no se practicó la autopsia por haber sido descubierto el cadáver algunos meses después, sin embargo, se dio fe de su esqueleto, que fue extraído precisamente del lugar que señaló el mismo procesado como aquel en que enterró el cadáver del occiso, además de que se descubrieron algunas roturas de los vestidos que envolvían el esqueleto, que coinciden con las heridas que el quejoso confesó haberle inferido. Además, existe confesión del propio procesado en el sentido de que se cercioró de la muerte de su contrario y ya cerciorado lo enterró, lo cual aleja toda duda acerca de la muerte del individuo que ha dado origen al proceso, teniendo aplicación el artículo 227 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guanajuato, cuyos requisitos fueron observados. Autopsia. El criterio de esta Suprema Corte se ha orientado en el sentido de que para la comprobación del cuerpo del delito de homicidio no es indispensable la práctica de la autopsia del cadáver, cuando aparezca comprobada por otros medios de prueba la causa inmediata y directa de la muerte. Tesis número 144, inserta en el apéndice al tomo 76 del Semanario Judicial de la Federación. La orientación de este criterio no puede ser más justificada, pues que se coloca en el plano de prever el caso no irrealizable de que la autopsia se imposibilite por diversos motivos y la falta de ese requisito deje impune un delito. En estricta técnica jurídica, la autopsia no tiene más objeto que determinar con certeza la verdadera causa de la muerte y eliminar los posibles contingencias o circunstancias concurrentes que la hubieran determinado y no fueran imputables al acusado. Pero si, como en el caso, es el mismo acusado quien en forma categórica expresa que es cierto y verdad que dio muerte a la víctima, la práctica de la autopsia no es indispensable.
autopsia, legislación del Estado de Jalisco. Cuando las leyes comunes establecen como preferentes medios especiales de prueba para la comprobación del cuerpo del delito, esa preferencia no puede significar que los demás medios de prueba que la ley establece queden excluidos, pues cuando aquella expresa que los delitos que no tengan señalada prueba especial se justificarán comprobando los elementos que los constituyen, propiamente no dicen que los que requieran prueba especial no se puedan probar justificando sus elementos, lo cual quiere decir que esos delitos, que esos medios especiales se señalan como habituados para ciertos delitos, mas no como únicos, pues esto acarrearía la impunidad de muchos delitos, lo cual no pudo ser la mente del legislador. Así es que si en el dictamen médico se dice que no es posible practicar la autopsia por falta de instrumentos, se está en el caso de la parte final del artículo 466 del Código de Procedimientos del Estado de Jalisco, que se refiere a que los medios que señala la ley para la demostración de ciertos delitos se tendrán como preferentes, pero no como únicos, y si en los autos consta que se dio fe judicial del cadáver, se rindió dictamen médico sobre la causa de la muerte y se agregó copia del acta de función, existen elementos de convicción bastantes para tener por acreditado el cuerpo del delito de homicidio. Por ello, tuvo razón el casacionista, como quedó destacado en el escrito de agravios, y al igual la acusadora coadyuvante, de quien es procedente atender a su escrito de impugnación contra lo alegado por el defensor respecto a que dicha figura no se constituyó en el plazo de 10 días establecido por el artículo 301 del Código de Procedimientos Penales, toda vez que, como ya quedó debidamente esclarecido, el cardinal 122 del mismo ordenamiento ha sido recientemente reformado a fin de permitir en cualquier momento a la víctima u ofendido constituirse como acusador coadyuvante, para lo cual solo basta su manifestación en ese sentido. Cuando dijeron en sus motivos de disenso que el delito en comentario con penalidad agravada se acreditó con la información que rindieron en la audiencia de juicio los agentes de seguridad pública municipal Gabriela Taide Gameros y Juan Manuel Arguijo, así como lo manifestado por los peritos Alberto Peña Rodríguez, arqueólogo, Liliana Dorantes Ortega, antropóloga, Alma Rosa Padilla Hernández, médico legista, y el biólogo César Daniel Muñoz Rivas. Los dos primeros al recibir información por parte del acusado en el sentido de que éste privó de la vida a Rubí Marisol Fraire Escobedo, mientras que los expertos realizaron los exámenes de cuyos resultados se obtuvo que los elementos óseos encontrados eran humanos y pertenecían a dicha víctima. En relación al tercer agravio concretizado en que el Tribunal Oral razonó aisladamente los medios convictivos ya mencionados, exigiendo prueba directa, al respecto nuevamente acierta la Fiscalía, toda vez que a estos hechos concurrieron diversas circunstancias que en conjunto hacían posible arribar a la plena certeza de la muerte de Rubí Marisol por acción atribuible a su pareja, tales como la ausencia declarada por cercanos familiares como son Marisela Escobedo y Alejandro Fraire, relatos que han quedado debidamente reseñados en el primer segmento de esta audiencia, quienes medularmente relataron, la primera de ellos, que en la tercera semana del mes de agosto dejó de ver a su hija, teniendo la certeza de su muerte, al recibir informes en el sentido de que el acusado la había privado de la vida, destruyendo su cadáver en la forma conocida. Por su parte, el segundo expuso que el día 28 del mismo mes dejó por última vez a su hermana cerca del domicilio donde vivía, al lado de Barraza Bocanegra, datos que debieron conjuntarse con el dictamen del perito biólogo César Daniel Muñoz Rivas, el que desarrolló un examen a través de material genético ADN extraído de la mucosa de la hija de la occisa, que arrojó liga parental consanguínea entre ambas, de lo que era obligado concluir el deceso de Rubí Marisol. Además, esa certeza debía conectarse con los hallazgos encontrados por los peritos Alberto Peña Rodríguez y Liliana Dorantes Ortega, quienes al examen de esos vestigios concluyeron que estos habían sido sometidos al fuego. Incluso el apartado lugar en el que se localizaron descartaba que la afectada hubiese decidido por sí sola prenderse fuego.
Asimismo, la destrucción de su cuerpo establecía de manera circunstancial la privación de la vida por otra persona. Es así como debió razonarse el resultado muerte con el estado que guardaban los restos sometidos al fuego y el clandestino lugar basurero en el que se encontraron, lo que sumado a los testimonios que dieron cuenta sobre la forma en que el acusado les dijo que privó de la vida a la víctima, resultan ser datos suficientes para establecer que ésta murió por causas ajenas a su voluntad, como lo es la conducta atribuida a Sergio Rafael Barraza Bocanegra. Al omitir eslabonar estos indicios, los jueces concluyen equivocadamente, pues para otorgar eficacia al dicho de los testigos, exigieron que hubiesen presenciado los hechos, olvidando que desde los sistemas de valoración de prueba tasada existe ritual probatorio de naturaleza indiciaria, mediante el cual es posible arribar a la plena certeza de cualquier tema para resolver los conflictos penales, de manera que inobservaron el cardinal 330 del Código de Procedimientos Penales, el cual predica libertad probatoria para demostrar cualquier hecho y circunstancia necesario para resolver el drama penal, con la sola limitante contenida en el diverso artículo 333 del mismo ordenamiento de no contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos, de tal suerte que, como se ha visto, la información incorporada en el juicio oral no se opone a tales principios. En consecuencia, existe quebranto al arábigo 424, fracción sexta del Código Adjetivo, pues al no constreñirse al mismo, los jueces llegaron a una conclusión equivocada que trastoca los intereses del Ministerio Público, tal y como lo reclama dicha institución en su escrito de agravios, y como también lo invocan las acusadoras coadyuvantes en su curso, al decir que fue indebido que el tribunal oral descalificara tales órganos de prueba, ya que se debió tomar en cuenta lo declarado por Rafael Gómez, padrastro de Sergio Rafael, sin que sea válido desdeñar tal material probatorio en base al dicho de Marisela Escobedo Ortiz, quien señaló que aquel tenía fama de no decir la verdad y de alardear, lo cual calificaron de infantil, así lo dijeron, y que a entender de la sala equivale a inobservar las reglas de la lógica, la sana crítica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia. Pues es cierto que los jueces obraron incorrectamente, deduciendo de la tendencia aducida en el acusado de mentir y alardear, que éste no la había matado, cuando en todo caso aquella mención solo podía hacer dubitar sobre el motivo que tuvo para privar de la vida, o bien la forma, pero nunca sobre el hecho homicida. Dado que este suceso no solamente se lo dijo Rafael Gómez, sino al resto de los testigos que han sido mencionados en esta audiencia. En este orden de ideas, es perfectamente razonable concluir, decretando demostrada la existencia del delito en examen, ya que la prueba científica de los expertos Liliana Dorantes Ortega, Alberto Peña Rodríguez y Alma Rosa Padilla Hernández, abocados al examen de las piezas óseas encontradas, concluyeron que las mismas eran humanas e incluso la última en mención destacó que la muerte había tenido lugar de 6 a 12 meses antes, lo cual coincide con la fecha 29 de agosto de 2008, en que dijo el tribunal oral murió la víctima. Ello aunado a la información de César Daniel Muñoz Rivas, quien también opinó, valiéndose de la ciencia genética, que los restos humanos pertenecen a la madre de Heidi Barraza. Este material, aunado a los relatos de la ascendiente y hermano, así como las amigas de la víctima, hacen posible deducir indiciariamente que quien privó de la vida a Rubí Marisol fue el acusado, por toda la carga de atribuibilidad que se desprende de este material probatorio, sin que pase desapercibido que tal declaración también debe conectarse a todos los testimonios que mencionaron haber escuchado de Sergio Rafael cómo privó de la vida a su pareja. Esto es, mediante golpes en la cabeza, los que seguramente causaron fisuras en la cavidad craneana, circunstancia que es una de las causas de muerte que menciona la antropóloga Liliana Dorantes Ortega. Explicando que la fragmentación de los huesos del cráneo puede tener origen en las fisuras de esa cavidad al someterse a la acción del fuego, de manera que estos datos debieron permitir una mejor lectura para los jueces sobre las dos posibilidades de mecanismo de muerte, a su juicio, desacreditadas por generarles duda una de ellas y por lo mismo desconfiando de ambas.
Conclusión por demás errática, toda vez que se tenía mayor apoyo numérico de esta versión, pues respecto de los golpes daba cuenta Rafael Gómez Rojas, los agentes municipales Gabriela Taide Gameros y Juan Manuel Arguijo, y el policía ministerial Raúl Mora Moreno, contra el singular dicho de Ángel Gabriel Valles Maciel, que había marcado como mecanismo de muerte disparos de arma de fuego. Empero, el tribunal ignoró un dato importante que reducía el sustento para dar fe a esa versión. Esto es, que los aludidos agentes policíacos dijeron ante el tribunal oral que al ocurrir al domicilio de Sergio Rafael Barraza Bocanegra no encontraron vestigios de sangre ni evidencia alguna de desorden en las habitaciones. Así, partiendo de la base que la causa de muerte estuviese conectada a un disparo, la lesión producida tendría que haber causado efusión sanguínea, vestigio que según hemos visto no fue encontrado por aquellos, por lo que tal circunstancia consolida aún más a manera de probabilidad que el origen del deceso habría sido por contusiones propinadas en la cabeza, como lo han venido diciendo el resto de los testigos que afirmaron así haberlo escuchado de Barraza Bocanegra. Pero no solo eso, ya que de por sí es suficiente para tener como cierta la acción causal del deceso, sino porque también hay prueba irrefutable de que la menor víctima fue incinerada después de matarla, indicio que igualmente prestaba convicción a la determinación de que ésta murió por causas ajenas a su proceder, en razón de que por el lugar de sus hallazgos corporales resultaba improbable que hubiese llegado hasta él por sí misma y se haya inmolado. Ahora bien, el Tribunal Inferior ignoró el contenido del relato de Luis Raúl Arriola Robledo, agente ministerial que participó en ejecutar la orden de aprehensión contra el acusado, al que en ese momento se le hizo saber el motivo de su detención relacionada con la muerte de la víctima, cuando en la audiencia de juicio oral externó, hago cita textual: no lo recuerdo muy bien, licenciado, pero sí, él dijo, íbamos en el camino, y él solo empezó a hablar, dijo, yo acepto la responsabilidad de lo de Rubí, nada más yo tuve que ver en eso. Concluyo la cita. Esta expresión, como luego se verá, tiene esencial trascendencia para valorar y razonar lo que el acusado dijo en su última intervención en la audiencia de debate. Pero por lo pronto debemos decir que una connotación correcta, hasta coloquial, de la voz responsabilidad implica deber de reparar y satisfacer por sí o por otra persona a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal. Es un cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible yerro en cosa o asunto determinado. De manera entonces que si Luis Raúl Arriola Robledo intervino en estos hechos, lo hizo para privar de la libertad a Sergio Rafael con motivo de los hechos en los que perdió la vida su pareja. Al ligar este dato precedente con su aceptación de responsabilidad, no cabe duda alguna que se refería a la admisión de su parte en el sentido de reconocerse autor de la muerte de Rubí Marisol. Lo que es más, conforme a la citada expresión, no solamente admitía su autoría, sino excluía de ella a toda persona, muy probablemente queriendo dejar fuera de cualquier reproche al hermano que se identifica bajo el nombre de David, que el testigo Ángel Gabriel Valles Maciel dijo era parte del grupo en el que se encontraba el día en que el acusado les contó el suceso de muerte de aquella. De igual forma, deviene fundado el cuarto de los agravios referentes a la violación de los principios reguladores de la valoración de la prueba, consistentes en que el tribunal de primera instancia no tomó en cuenta algunas probanzas, en particular la declaración rendida por el acusado antes de que se declarara cerrado el debate. Pues al respecto, indebidamente el tribunal oral en su resolución hizo un marcado énfasis en que Sergio Rafael Barraza se había asilado en su derecho a guardar silencio durante la tramitación del juicio y a partir de ello determinó que sus declaraciones anteriores no podían ser valoradas, pues de lo contrario harían nugatorio su derecho de no declarar en juicio. No obstante, tal apreciación resulta desafortunada, pues
sin explicación alguna, los jueces orales pasaron desapercibido que el acusado, ante ellos, debidamente asistido por 2 defensores penales públicos, previo a que se declarara cerrado el debate, emitió una breve pero significativa declaración en términos de lo dispuesto en el cardinal 370 del Código de Procedimientos Penales, al que debió atenderse como expresión última del derecho de defensa material consagrado en el artículo 6º del ordenamiento legal en cita, que entre otras cosas establece: con las excepciones previstas en este código, el imputado tendrá derecho a intervenir personalmente en las actuaciones judiciales y a formular las peticiones y observaciones que considere oportunas, siempre y cuando no se perjudique el curso normal del proceso. Lo anterior, si se considera que doctrinalmente la manifestación fundamental de este derecho, defensa material, implica la posibilidad de hablar con el propósito de hacerse cargo de la imputación que pesa en su contra, ya para negarla, matizarla, incorporar datos diversos que permitan modificar sus consecuencias, evidenciar sus contradicciones o bien plantear una versión alternativa. En otras palabras, el ejercicio de este derecho permite al justiciable manifestarse como verdadero actor en el proceso y hacer valer sus opiniones, pues su declaración constituye la forma más elemental de introducir su versión de los hechos frente a la autoridad jurisdiccional. De ahí que pueda hacer uso del mismo desde el inicio del proceso hasta su conclusión. Veamos. 1. El artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos prevé: toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente. 2. El dispositivo 133 del Código de Procedimientos Penales establece textualmente: el imputado tendrá derecho a no declarar o a declarar cuantas veces quiera, siempre que su declaración sea pertinente y no constituya una medida dilatoria del proceso. 3. Luego, el diverso cardinal 359 de la Ley Adjetiva en la materia, en clara referencia al derecho de defensa material, prevé que el acusado podrá prestar su declaración en cualquier momento durante la audiencia y antes de finalizar, insiste, en cualquier estado del juicio, el acusado podrá solicitar ser oído con el fin de aclarar o complementar sus dichos. Finalmente, el artículo 370 del Cuerpo de Leyes en comento establece que, concluida la recepción de las pruebas, el juez presidente otorgará sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al acusador coadyuvante y al defensor para que expongan sus alegatos. Continúa diciendo: por último, se otorgará al acusado la palabra para que manifieste lo conveniente. Para concluir, a continuación, se declarará cerrado el debate. En este orden de ideas, tenemos que una interpretación lógica y sistemática de las disposiciones previamente invocadas nos lleva a concluir de forma inequívoca que el imputado puede declarar en cualquier momento del proceso, es decir, desde el principio hasta el final. De ahí que la circunstancia de que se abstenga de hacerlo al inicio de la audiencia de debate o bien durante el desahogo de la prueba ofertada durante la audiencia intermedia, no significa que su derecho a la defensa material precluya. Se dice lo anterior, toda vez que el referido numeral 359 de la Ley Adjetiva en la materia es contundente en cuanto a la posibilidad que tiene el acusado de decidir, primero, si ejerce su derecho a declarar y segundo, el momento en que desea hacerlo. Dicho de otra manera, de conformidad con los principios, derechos y garantías que rigen el sistema de justicia penal, en particular el previsto en el artículo 6 del Código de Procedimientos Penales, adminiculado con las disposiciones
que regulan el desahogo y valoración de la prueba rendida durante el juicio oral, el imputado tiene derecho a declarar y puede decidir el momento exacto de hacerlo según convenga a su estrategia defensiva. No obstante, en caso de que haga uso de esta facultad, debe soportar la carga de que sus declaraciones puedan ser utilizadas como prueba en su contra. Al respecto, el reconocido doctrinario Cristian Riego refiere, hago cita textual: en consecuencia, reconocer el derecho a la defensa del imputado y su derecho a declarar como manifestación del mismo supone necesariamente que puede ejercerlo en cualquier momento del juicio. Por supuesto que, como en las demás actuaciones del imputado en el proceso, el ejercicio de su autonomía le acarrea consecuencias, algunas de las cuales son potencialmente desfavorables. Entre ellas se encuentra la obligación de someterse al contraexamen de parte del o de los acusadores, o la posibilidad de que lo que diga puede ser usado en su contra. Cita que puede encontrarse en la obra Duche, Mauricio J. y Riego Cristián, denominada Proceso Penal, Editorial Jurídica de las Américas, Chile, año 2007, página 464. Tal posibilidad subsiste incluso en la postrera ocasión que tiene de dirigirse al tribunal cuando, en términos del dispositivo 370 del Código Procesal en la materia, luego de los alegatos de clausura, se le concede el uso de la palabra a efecto de que, si es su deseo, manifieste lo conveniente. Empero, esta oportunidad de ejercer su derecho, al igual que las previas, no está exenta de análisis, pues todo lo que diga puede y debe ser ponderado por la autoridad jurisdiccional, al igual que el resto del material demostrativo, por lo que deviene incorrecto lo afirmado por el defensor penal público durante la audiencia de casación, en el sentido de que su representado efectivamente había hecho uso de su derecho a no declarar, argumentando que lo expuesto por él tuvo lugar una vez concluidos los alegatos de clausura, fuera de prueba, pasando desapercibido que el debate aún no se había cerrado, pues se insiste, del disco óptico respectivo se advierte con total claridad que la clausura del mismo tuvo lugar luego de lo expuesto por Rafael Barraza. En el entendido de, como ya se dijo, la posibilidad de que el procesado declare subsiste durante toda la tramitación del juicio como expresión de su derecho de defensa material, incluida, desde luego, esta última oportunidad de que manifieste lo conveniente, en términos del artículo 370 del Código de Procedimientos Penales. Tocante al tema, el mismo Cristian Riego establece: la expresión definitiva de la forma en que el Código concibe el derecho a la defensa está constituida por la regla del inciso final del artículo 338, que indica que, concluidos los actos del juicio, se otorgará al imputado la palabra con el fin de que manifieste lo que estime conveniente. Esto es, se reitera específicamente, a propósito del juicio, la regla general del artículo 98. El imputado tiene derecho a defenderse y, consecuentemente, a declarar en cualquier momento. En el juicio, en cualquier momento en el juicio, esta situación se lleva al extremo, dado que el mismo se inicia ofreciéndole la oportunidad de hablar y se concluye también con un ofrecimiento equivalente. Por supuesto, también en el caso de que el imputado opte por declarar en esa oportunidad final, deberá someterse al contraexamen del fiscal y deberá también soportar la carga de que éste incorpore la información surgida de sus dichos en su análisis de la prueba y que eventualmente sea considerada por los jueces como prueba en la sentencia. Duche, Mauricio J. Riego Cristián, Proceso Penal, Editorial Jurídica de las Américas, Chile 2007, página 466. Precisado lo anterior, insistimos, le asiste la razón al casacionista cuando en su pliego de agravios, específicamente en la cuarta de las críticas relativa a la violación de los principios reguladores de la prueba, refiere que el Tribunal de Juicio Oral,
en forma indebida omitió ponderar lo expuesto por Sergio Rafael Barraza, quien previo a que se declarara cerrado el debate manifestó: yo sé, verdad, va dirigida a la señora Marisela, yo sé que es un daño grande, al igual nadie lo va a poder reparar, verdad, y como ella lo ha manifestado, que no me perdona, de antemano te pido perdón, Marisela, porque sé que es un daño grande, y al igual es cierto que como tú decías, ¿dónde estaba Dios? Y desgraciadamente yo no conocía a Dios en otro tiempo, y hoy me ha dado la oportunidad de conocerlo dentro de un penal, y pues no tengo palabras, es todo. De tal forma que al decidir hablar, su declaración se transformó en un medio de prueba que los jueces debieron valorar en su sentencia, sin más límites que las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, dada la libertad probatoria que rige el sistema acusatorio adversarial. Quinto agravio. El recurrente expuso que los jueces orales indebidamente le restaron valor crediticio a algunos medios de prueba bajo el argumento de que tenían su origen en una sola fuente, lo que los llevó a concluir: 1. Que las declaraciones previas del imputado no se habían realizado ante la agente del Ministerio Público o juez debidamente asistido por un defensor. 2. Que los testigos que dieron cuenta de las mismas no cumplen con la previsión contenida en los artículos 332 y 374 de la ley adjetiva en la materia, que exige que la prueba que sirva de base para la sentencia debe ser rendida durante la audiencia de debate en clara referencia al principio de inmediación, crítica que desde la perspectiva de este colegio resulta fundada, toda vez que de manera equivocada los jueces naturales restaron valor crediticio a los medios de prueba, argumentando que provenían de una sola fuente, pues evidentemente confundieron el origen de la percepción con la fuente de la prueba propiamente dicha. Es decir, aun y cuando todos y cada uno de los referidos testigos dieron cuenta de lo que escucharon decir al imputado, ello implica exclusivamente que el conocimiento del hecho sobre el cual depusieron lo obtuvieron a partir de la experiencia sensorial obtenida de un mismo individuo, pero cada uno de ellos en lo personal constituye una fuente independiente y diversa a partir de la cual debió formarse la convicción de los resolutores. Luego, en relación a la primera de las conclusiones relativa a que las declaraciones previas del imputado no habían sido hechas ante el Ministerio Público o autoridad judicial debidamente asistido por un defensor, debe precisarse que la representación social en ningún momento incorporó durante la audiencia de debate, ya mediante lectura de algún documento o bien a través de la reproducción de algún video, la declaración del imputado, a efecto de que los jueces otorgaran el valor probatorio a la misma como medio independiente de convicción, pues para ello era necesario, como argumentaron, que la misma se hubiera rendido ante cualquiera de las autoridades señaladas previa asistencia de un experto legal. Pero se pasó por desapercibido que el medio de prueba no era el relato del imputado, sino las declaraciones testimoniales de distintas personas que en fechas y circunstancias diversas tuvieron la oportunidad de advertir a través de sus propios sentidos lo expuesto por lo que obligaba a los jueces de origen a valorar el contenido de sus relatos a partir de los criterios de ponderación de la prueba testimonial, de conformidad con la sana crítica, lo que no hicieron, ya que sin más desestimaron todos y cada uno de ellos a partir del mismo discernimiento, sin siquiera hacer distingo de las calidades particulares de cada uno de ellos y las circunstancias en que dijeron haber adquirido el conocimiento que revelaron durante el juicio. En ese orden de ideas, como ya se dijo, le asiste la razón al casacionista al referir que, inciso A, en el caso de Rafael Gómez Rojas, padrastro de Sergio Rafael, y el menor Ángel Gabriel Valles Maciel, no hace falta un examen exhaustivo, pues resulta evidente que no tienen carácter de autoridad y por tanto no estaban obligados a comunicar al imputado sus derechos y nombrarle un defensor, cuando éste de manera voluntaria y espontánea hizo de su conocimiento lo que en forma posterior los referidos órganos de prueba informaron ante el Tribunal de Juicio Oral, toda vez que los sujetos constreñidos por las garantías son los órganos de gobierno, conocidos también como autoridad pública.
Inciso B, en lo relativo a los agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de nombres Gabriel Ataide Gameros y Juan Manuel Arrijo, como se argumentó en el escrito de impugnación, adquirieron el conocimiento de los hechos sobre los cuales testificaron con motivo de la actividad que desplegaron en términos de lo dispuesto en los cardinales 113, 114 de la ley adjetiva en la materia, que los obliga, entre otras cosas, a recabar la información necesaria de los hechos delictuosos de que tengan noticias, impedir que los mismos se lleven a consecuencias ulteriores, a prestar el auxilio que requieran las víctimas o ofendidos y a detener en flagrancia a quien realice un hecho que pueda constituir un delito. En ese contexto, fueron comisionados expresamente para atender la denuncia presentada por el señor Rafael Gómez, quien acudió a la estación de policía aproximadamente a las 3 de la madrugada del 30 de agosto de 2008 a informar, así lo dijeron ambos declarantes, que a su casa había llegado su hijastro Sergio Rafael Barraza Bocanegra a decir que momentos antes, al arribar a su domicilio, sorprendió a su concubina con otro hombre, por lo que los golpeó hasta matarlos. Luego, atentos a las disposiciones legales recién señaladas, se dirigieron en compañía del denunciante a la morada de este, en donde, en cumplimiento de su deber, a partir de la noticia de un hecho grave que recién había ocurrido, se entrevistaron con el procesado, quien a su vez les confirmó lo que inicialmente había informado su padrastro, es decir, que había matado a su pareja sentimental. Información que debió haber sido valorada de manera objetiva junto al resto de los elementos de convicción. Inciso C. La intervención del agente de la Policía Ministerial, Luis Raúl Arreola Robledo, se adecuó a lo dispuesto en el numeral 137 del Código de Procedimientos Penales, que faculta a los agentes de policía a documentar toda la información que el imputado les proporcione, pues de su acerto se desprende con claridad que el 20 de junio de 2009, en cumplimiento de una ordenanza judicial, aprehendió a Barraza Bocanegra al salir de una de las salas de audiencia, a quien, luego de identificarse, le hizo saber sus derechos y el motivo de su detención, procediendo a trasladarlo a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia, en cuyo trayecto, de manera voluntaria y espontánea, le refirió. Hago cita textual. Yo acepto la responsabilidad de lo de Rubí. Nada más yo tuve que ver con eso. Concluyo la cita. Información que, como habremos de abundar, adecuadamente interpretada conforme a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, en el contexto que se vertió, indica claramente que el sentenciado se refería al deceso de Rubí Marisol. Inciso D. Lo mismo debe decirse de la información proporcionada por el diverso agente de Policía Ministerial e investigadora Raúl Mora Moreno, quien ante el Tribunal de Juicio Oral manifestó haberse entrevistado con Barraza Bocanegra el 17 de junio de 2009 en las oficinas de la Policía Ministerial, específicamente la que ocupa el grupo de personas ausentes, que el motivo de la misma era el extravío y desaparición de Rubí Marisol, que el procesado dijo haber tenido un suceso con la menor, manifestando que el último día que la vio fue en el domicilio en que vivían, que tuvo una discusión con ella, motivo por el cual se retiró del mismo aproximadamente por 1 hora y media, que al regresar la encontró sosteniendo relaciones sexuales con otro sujeto. A la interrogante de si Sergio Rafael le había referido algo más, el efectivo ministerial señaló: que la había tomado del pelo a Rubí, tirándola al suelo, golpeándola con las manos, y al sujeto con el que se encontraba su concubina salió huyendo del lugar, por lo que él después de eso tomó a su hija y se fue a la casa de sus padres, donde él encargó a la menor a la madre, pidiéndole también una vana al padrastro. Posteriormente, regresando al domicilio y ya estando ahí en el domicilio, él hace referencia de que la concubina se encontraba todavía aún en el suelo, sin algún movimiento, por lo que él hace por taparla, porque se encontraba desnuda, echándole unas cobijas encima. Posteriormente, después de no ver movimiento de su concubina, la sube a una van, por lo que él decide irse al domicilio de sus padres. Ya estando cerca de ahí del domicilio, él agarra hacia el rumbo de la montada, pero nunca llega al domicilio de sus padres, va hacia atrás de la policía montada, donde en un camino de terracería, cerca de unas marraneras, también cerca de un panteón y de una termoeléctrica, cerca de una torre de electricidad, él arroja el cuerpo de la concubina
al parecer, creo, era en un arroyo donde había basura. Él, al tirarla, la cubre con un colchón. Posteriormente se retira del lugar. Se concluye la cita. Dijo también el testigo que posteriormente Barraza Bocanegra hizo de su conocimiento el lugar exacto en donde había tirado el cuerpo, precisando las características del sitio, tales como que había sido cerca de unas marraneras en un camino de terracería, próximo a un panteón y a una termoeléctrica. Información a partir de la cual lograron encontrar los restos de la menor. En relación a este relato, el defensor penal público, desde el alegato de clausura y de nueva cuenta durante la audiencia de casación, esgrimió que carecía de eficacia probatoria, ya que su representado no había sido asistido por un defensor, como lo ordena la fracción segunda del apartado B del artículo 20 de la Constitución, la fracción cuarta del numeral 124 y tercer párrafo del cardinal 133, ambos de la ley adjetiva en la materia, sin que, agregó, fuera óbice lo argumentado por el órgano técnico en el sentido de que durante el desarrollo de esta entrevista Sergio Rafael no tenía el carácter de imputado, pues de no haber sido así, aseguró el agente Mora Moreno, no le habría hecho saber sus derechos, argumentando finalmente que el artículo 137 del ordenamiento legal en comento únicamente faculta a los agentes de policía a documentar toda la información, pero impide que se le reciba declaración cuando éste se haya detenido, debiendo, en su caso, comunicar a la representación social su intención de hacerlo, a efecto de que esta institución la reciba con las formalidades de la ley. En su oportunidad, el agente del Ministerio Público que compareció a la tramitación de la alzada alegó que el sentenciado estaba siendo entrevistado únicamente en relación a un extravío, conducta que adujo no se encuentra contemplada como delito en la ley penal. Después de un acucioso análisis de los discos ópticos a través de los cuales se documentó la audiencia de debate, la Sala de Casación advierte que el fiscal que intervino en la misma, en réplica del alegato de clausura del defensor relativo al tema, señaló, hago cita textual, que el acusado en ese momento no estaba detenido por estos hechos de homicidio, sino que fue presentado en el momento o fue entrevistado por este agente en el momento en que fue detenido por la comisión de diverso delito flagrante, y es por eso que se trasladó hasta esta ciudad donde fue presentado ante diverso juez. Lo que, concatenado con lo dicho por la ofendida en el sentido de que lo habían traído desde la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, con motivo de la retención de su nieta, y el hecho de que el agente ministerial previamente le había dado a conocer sus derechos, nos permite concluir que efectivamente al suscitarse la referida entrevista, Barraza Bocanegra se encontraba detenido por diverso delito. Sin embargo, tal eventualidad no es suficiente para desestimar lo aseverado por el elemento investigador ante los jueces de primera instancia, en virtud de lo siguiente. El artículo 137 del Código de Procedimientos Penales establece textualmente: la policía no deberá recibir la declaración del imputado cuando se encuentre detenido. Sin embargo, podrá documentar toda la información que el imputado le proporcione. En caso de que éste manifieste su deseo de declarar, deberá comunicar ese hecho al Ministerio Público para que le reciba su declaración con las formalidades previstas por la ley. En el caso concreto, este colegio estima que la actuación del agente policíaco no quebrantó la garantía aludida por su representante, relativa a que se trate de una declaración que no fue vertida ante alguna de las autoridades que constitucional y legalmente han sido designadas para tal encomienda y sin asistencia de un defensor, pues la norma en comento autoriza a la policía a documentar toda la información que el imputado le proporcione, lo que, vinculado con las facultades y obligaciones contenidas en el numeral 114 del ordenamiento procesal en la materia, entre ellas la de entrevistar a los testigos presumiblemente útiles para descubrir la verdad, la práctica de diligencias orientadas a la individualización física de los autores y partícipes del hecho, la posibilidad de recabar los datos que sirvan para la identificación del imputado y, en términos generales, reunir toda la información de urgencia que pueda ser útil al agente del Ministerio Público, evidencia que como parte de su quehacer los policías necesariamente interactúan con las personas que aparecen como posibles autores de un delito. Es decir, no solo les está permitido comunicarse con estos, sino que a efecto de cumplir con sus obligaciones es necesario que lo hagan. Luego, si como parte de esa interlocución él
o los imputados manifiestan datos que puedan trascender al conocimiento de la verdad histórica de algún evento delictivo, los investigadores tienen la obligación, en primer término, de documentarlo y posteriormente, como ocurrió en el caso concreto, dar cuenta de ello, so pena de incurrir en alguna conducta típica relacionada con la procuración o administración de la justicia. En el evento de estudio, el actuar de Mora Moreno se encuentra dentro de los márgenes de la invocada disposición artículo 137 del Código de Procedimientos Penales, pues su acerto en el sentido